Muy bien, adelante. Buenas tardes a todos. Como estábamos en este tema, en este pequeño curso, la semana pasada Silvia Cheme nos acercó a la experiencia de la Pascua judía. Eduardo ahora nos va a dar algunos aspectos de la Pascua cristiana, algunos temas que yo considero que son muy interesantes y muy importantes. Así que bienvenido, Eduardo, gracias por esto y gracias a todos por compartir este espacio. Así que buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Cuando vos me digas, empiezo, José Luis. Ya, 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 ya. ya. Bueno, a ver. Eh, para hablar de la Pascua, acá hay un punto de partida fundamental. Y nosotros hablábamos la semana pasada de la Pascua judía, hoy hablamos de la Pascua cristiana. Lo principal a tener en cuenta es que hay un elemento común, porque tenemos una raíz común, que es la Pascua en este caso. Es decir, es el pueblo de Dios de Israel, con todo lo que eso significa. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo de cero, sino algo en el cual hay una novedad y hay una continuidad. Eso me parece que es el punto de partida fundamental. ¿Mm? En este caso, insisto, la Pascua. Eh, Podríamos hacer dos cosas y hay que elegir, o hacer las dos y en ese caso se hace mal, que es hacer de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es decir, ver la Pascua cómo fue evolucionando hasta llegar a la Pascua cristiana, o ver la Pascua cristiana y remitirnos a la Pascua judía para atrás. Eh, Hay dos o tres elementos que yo quisiera señalar para arrancar. ¿Qué es esto? Imaginemos en el mundo antiguo, a mundo antiguo estoy hablando de 1500 antes de Cristo, la mayoría de ustedes no había nacido. eh, Imaginemos, por ejemplo, un pueblo de agricultores que es razonable que a las divinidades que fueren, cuando se acerca la primavera, le van a dar gracias o pedir a las divinidades la fecundidad de la tierra, la fecundidad, por ejemplo, de el trigo, la cebada, etcétera. Ustedes saben que son plantas, son vegetales, son cosechas de primavera. Lo mismo pasa con los pastores. Un pueblo de pastores también en primavera empieza a ver que sus ovejas empiezan a parir y, por supuesto, si en la primavera tenemos mucha cosecha, tenemos un año más o menos garantizado. Si tenemos muchas crías, tenemos un año más o menos garantizado. Y si por el contrario tenemos una mala cosecha por sequía, por una plaga, las langostas o lo que fuere, tenemos un año complicado. Si tenemos pocas ovejas, tenemos un año complicado. Año complicado quiere decir, por ejemplo, en el caso de las ovejas, lana, vestimenta, leche y muy, pero muy, muy, muy eventualmente un poco de carne. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar como punto de partida en este caso? Que obviamente los pueblos religiosos en primavera van a dar gracias a la divinidad o a las divinidades, en este caso las que fueren, no me interesa por ahora, van a dar gracias y van a pedir una buena cosecha, un buen, una buena cantidad de nacimientos de ganado, habitualmente menor, cabritas y ovejas. Por lo tanto, es razonable que cuando nacen los primeros cabritos o ovejas, se ofrezca a la divinidad agradecido un corderito, por ejemplo. Lo mismo es razonable que se ofrezca a la divinidad de la primera cosecha, una gavilla de trigo, por ejemplo. No sé si esto se entiende, pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que tenemos por un lado, una festividad agrícola, otra festividad pastoril, que coinciden en una fecha, que es la primavera. ¿Mm? Eh,
También es cierto, a ver, les recuerdo para que lo tengan presente, a modo de ejemplo, eh, ¿cómo se hace, por ejemplo, el pan en el mundo antiguo? Se tiene en un lugar, un pedazo de masa leudada, debidamente leudada, por lo tanto, con levadura. Y entonces se saca un pedazo de esa masa leudada y se pone sobre la harina, que a su vez entonces empieza a leudar. Y cuando esto ha leudado, se pone otro poco donde estaba antes para no perder la cantidad de masa leudada. No sé si se va entendiendo. Ahora, esto a veces es un poco complicado. A ver, no había heladera, no sé si sabían, no había heladera. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que esa masa leudada empieza a tener ya, es decir, empieza a estar mal. Y entonces es bueno tirar todo y empezar todo de nuevo, ¿no? Tirar todo, quemarlo, de lo que sea, y empezar todo de nuevo. Por lo tanto, se tira todo lo leudado y al principio se va a comer pan no leudado, es decir, pan sin levadura, hasta que empiece el proceso del, este, el, este, de la levadura, la masa, etcétera, hasta el siguiente año. Esto es razonable que se haga de nuevo en primavera. Entonces, con esto estoy simplemente señalando que es razonable que se coma pan sin levadura en la primavera, preparando la nueva cosecha y por lo tanto lo que va a empezar y por lo tanto, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si este pueblo, no voy a meterme en el terreno histórico que es complicadísimo y es tan complicado que solo José Luis lo explicará en algún momento, que es el tema de el hecho histórico de la Pascua y todo eso? Un tema nada fácil. Pero lo cierto es que el pueblo teológicamente empieza a ver que en una primavera sale de Egipto. Acá hay un problema, no queda claro esto de salir de Egipto, ¿no? Les digo, salió porque se escapó, salió porque lo echaron. Bueno, esos son todos temas complicados que no vienen al caso ahora. Pero entonces, esta fiesta pastoril o esta fiesta agrícola pasa a tener una nueva connotación histórico-política, la salida de Egipto, fuere como fuere. Y entonces la fiesta de primavera pastoril o agrícola pasó a ser ahora una nueva fiesta histórica y política, la Pascua. Esto como punto de partida. No sé si esto se entiende. Si alguno tiene ganas de aullar, gritar, rechinar de dientes o algo así, levanta la mano, grita, aulla y tratamos de ver si podemos dar respuesta. Si no podemos dar respuesta, bueno. Bien, ahora hay que tener en cuenta otro dato. Me parece importante tener en cuenta. Nosotros, cuando hablamos de Pascua, la palabra Pascua, ¿qué significa? En la Biblia, en la Biblia, eh, tenemos un preconcepto litúrgico. Cuando hablamos de Pascua estamos hablando de la salida de Egipto, bla, 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 bla. Ahora, la palabra Pascua quiere decir paso, como habitualmente se dice, pues parece que no, parece que no. La palabra paso, el verbo pasa, el verbo pasar, pesa, más bien quiere decir saltar. Por ejemplo, lo van a encontrar en un texto que no es litúrgico, por lo tanto es bueno notarlo porque así podemos verlo menos, entre comillas, contaminado, en un texto muy lindo, que viene al caso en otros momentos, que es el texto en el cual Elías se pelea con el pueblo porque el pueblo está en duda, que a veces sigue a Yahvé y otras veces sigue a Baal. Y entonces el texto dice, ¿hasta cuándo van a andar saltando? Que Baal,
que Yahvé, que Baal, que Yahvé. Usa el verbo Pascua, el verbo de Pascua, el verbo hebreo Pesach. Esto es Primero de Reyes 18:21, para que lo tengan en cuenta. Usa el verbo, y en este caso, como ustedes ven, no estamos entrando en un contexto propiamente litúrgico, simplemente en un texto aparentemente histórico o como lo quieran llamar. Digo esto para que quede claro que relacionar el verbo con la liturgia pascual ya es un añadido teológico. El verbo quiere decir una cosa y acá viene este tema. No se olviden, por favor, que en la Biblia estamos llenos, pero llenos de casos en los cuales se da una etimología, pero es una etimología popular. Si quieren, es muy común, ¿eh? Por eso le puso el nombre de, por eso se llamó Babel, por eso se llamó Beersheba, por eso se llamó Edom, por eso le puso el nombre de Benjamín, etcétera, etcétera, etcétera. Por todas partes encontramos etimologías populares que tienen que ver con el nombre, es decir, tiene una cierta resonancia al nombre, pero que no es propiamente etimológico, si quieren decirlo de alguna manera, académico. Ahora, como les decía, nos encontramos con una fiesta que tiene que ver con los pastores, que tiene que ver con los ácimos, que en algún momento se juntan porque coinciden en la fecha. Y entonces la fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua es la misma, o pasa a ser la misma, para ser más exacto. ¿Mm? No sé si esto se va entendiendo. Pero vamos a entrar un poco en el Nuevo Testamento, después volvemos un poquito para atrás. Para que ustedes se den una idea, y esto les puede servir a nivel meramente estadístico, la palabra Pascua en el Nuevo Testamento aparece 4 veces en Mateo, 4 veces en Marcos, 7 veces en Lucas, 10 veces en Juan, y después de eso, 3 veces. Una en Hechos, una en Primera Corintios y una en Hebreos. Como ven, no parece ser un término demasiado denso teológicamente. No parece ser un texto o un tema importante teológicamente. Ya les digo, repito, 4, 4, 7, 10. Está claro que Lucas y Juan sí le dan un poquito más de importancia que los demás. Sobre todo, además, que en los sinópticos, cuando se habla de Pascua, siempre se habla de los momentos finales de Jesús. Está siempre, salvo una vez que ya enseguida vamos a mencionar, siempre en el contexto de la Pascua de Jesús, que es su muerte. El asesinato de Jesús ocurre en Pascua. Punto. Bien. Entonces, la palabra Pascua en los evangelios parece más bien ligada al crimen de Jesús que a la liturgia pascual. Por supuesto, la densidad que le demos teológicamente al crimen de Jesús, murió por nuestros pecados, dirá, por ejemplo, la tradición antigua, u otras variantes, la densidad teológica que demos a la muerte, hará que esa densidad se la demos también a la Pascua, pero eso es posterior. Concretamente, fuera de esto, lo vamos a mencionar un poquito. La única vez que aparece en los evangelios sinópticos fuera de la pasión es en el texto de Lucas 2, 41, 50, Jesús que va con su familia para la Pascua y se pierde en el templo cuando es niño de 12 años. Ustedes recuerdan ese texto seguramente. El niño Jesús en Pascua va con sus papás a Jerusalén. Cuando vuelven, creen que estaban en la caravana
de paso de entre paréntesis, la palabra caravana en griego es sinodion, de donde viene sínodo, para que se ubique, porque una caravana es andar juntos, como todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y Jesús no está en la caravana, tienen que volver. Y acá hay algo interesante, porque hay elementos que son conocidos, cualquiera le resuenan. Por ejemplo, Jerusalén, templo, 3 días, estar en lo de mi padre. Esto ya son cosas que resuenan un poquito teológicamente a algunos. ¿Mm? Pero además hay otros elementos, otros temas. El hijo perdido y encontrado en Lucas, esto lo conocemos, ¿no? La llamada parábola del hijo pródigo, por ejemplo. ¿Mm? El contraste de la superioridad entre la gracia y la ley, porque los padres van como siempre a Jerusalén, porque van siempre a Jerusalén, los padres, y Jesús que le va a contestar a la madre que le dice, tu padre, yo te buscábamos, Jesús le dice, tengo que estar en lo de mi padre. Hay un desplazamiento de padres ahí. ¿Mm? El segundo texto que brevemente quisiera señalar, pero muy brevemente, es en Hechos 12:3, Herodes, Antipas, no, debe ser Agripa, seguramente ya, no, Antipas, dije bien, Herodes Antipas, captura a Pedro, mata a Santiago, y como ve que eso le gusta a algunos, eso, hay gente que le gusta ver que otros que maten a otros, lamentablemente, todavía hoy. Hay gente que le gusta ver cómo matan a otros. Gozan, Entonces, gozan, disfrutan, disfrutan. sí, 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 claro, claro. Entonces, Herodes, como ve que esto le gusta a algunos, captura a Pedro, pero no lo dice, no lo revela hasta después de la Pascua. Y esto nos invita a pensar seriamente en que algo muy parecido ocurre con Jesús. Jesús tiene el pueblo como escudo. Acá Pedro tiene el pueblo como escudo y entonces hay que matarlo cuando el pueblo ya no está. Para que se ubiquen, la palabra pueblo en griego, laos, a modo de ejemplo, 14 veces en Mateo, 2 en Marcos, 36 en Lucas, 3 en Juan, 48 en Hechos. No sé si no les queda claro que la teología de Lucas Hechos tiene una centralidad en el pueblo, en el laos. Laos de donde viene la palabra laico, entre paréntesis, para la mayoría de ustedes que están acá en un acto de misericordia. Bien, como ven, entonces, el texto nos está poniendo a Pedro en un cierto paralelo con Jesús. Jesús hay que tratar de capturarlo cuando no esté el pueblo, porque el pueblo es escudo para Jesús. A Pedro hay que matarlo cuando no esté el pueblo, por lo tanto, después de la Pascua. Ustedes saben, perdón, para que se ubiquen, los judíos tenían, sobre todo a partir de la reforma de Josías, la reforma deuteronómica, tenían 3 grandes fiestas de peregrinación a Jerusalén al año. Había 3 grandes fiestas que todos los judíos estaban invitados a ir a Jerusalén y los judíos que vivían en la diáspora estaban invitados a ir por lo menos una vez en su vida a Jerusalén en alguna de estas fiestas, que eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Por eso, siempre entre paréntesis, el procurador, cuando en Judea hay un procurador, no siempre lo hay, cuando el procurador vive en Cesarea Marítima, allá arriba, y cuando hay una fiesta de peregrinación, baja a Jerusalén, o bíblicamente sube a Jerusalén, con el ejército, con su guardia, para asegurarse que no haya tumulto. Pero después eh, vuelve a la Cesarea Marítima. Bien, en este caso además, el tema es Herodes. Herodes vive en Galilea. A ver, les recuerdo, tenemos 2 grandes provincias en esta parte, ¿no? Que es Galilea y Traconítide por un lado, Judea y Samaria por otro. Judea y Samaria están gobernadas en esta época por un procurador, mientras que
Samaria y Traconite están gobernadas por Antipas, Herodes Antipas. Por lo tanto, en el norte, Galilea, no hay romanos porque está Herodes. No hace falta que haya romanos porque está Herodes. No hay romanos en Galilea, salvo en la película de Chosen. Fuera de eso, no hay romanos en Galilea. ¿Mm? No sé si se entendió la ironía, pero si no se Mm. entendió, José Luis se lo hace. Perdón, es una serie, agrego, Sí, no película. sí, perdón, en eso, en la serie. Bien. Entonces, quiero decir, tenemos acá eh, un paralelo de nuevo entre Jesús y Pedro en este caso, en relación a la Pascua como escudo de vida, porque al pasar la Pascua lo van a matar. Brevemente, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ustedes recordarán que la carta a los Hebreos pone una larga lista de sujetos a los cuales va a alabar por su fe. Y cuando va a alabar a Moisés, va a alabar, entre otras cosas, a Moisés porque por fe celebró la Pascua. Por lo tanto, es una invitación a tener una fe semejante a la de estos personajes, Moisés en este caso. Pero esto solo nos deja poco, sabor a poco con respecto a la Pascua. Y entonces vayamos a dar un paso más y vamos a el Evangelio de Juan. Como vimos, la palabra Pascua en el Evangelio de Juan es importante, les recuerdo, 10 veces aparece. Ahora, como yo les había dicho en los Evangelios sinópticos, la Pascua aparece solamente en el contexto del asesinato de Jesús al final del Evangelio. En cambio, en el Evangelio de Juan se va a hablar de más de una Pascua. No hay una Pascua, hay varias Pascuas. Pero, y acá viene un primer elemento interesante a tener en cuenta, las Pascuas de las cuales habla Juan son de los judíos. Es la Pascua de los judíos, no es nuestra. No es nuestra Pascua, es la Pascua de los judíos. Por lo tanto, no es de los seguidores de Jesús. Pero en 13:1, donde Juan pega una curva profunda, tanto que parece, o ahí empieza una segunda gran parte del Evangelio de Juan, en 13:1 hay una nueva Pascua, pero esta Pascua sí es de Jesús. Llegó la hora de pasar de este mundo al Padre. Ya es la Pascua de Jesús, ya no es Pascua de los judíos, sino que es la Pascua de Jesús porque va a pasar de este mundo al Padre. Y en este caso, este paso de este mundo al Padre se caracteriza por el amor extremo. Él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Como ven, acá hay una referencia clara, el amor extremo. Esto, entre otras cosas, si quieren, a nivel de teología moral se suele decir que todos los extremismos son malos menos el del amor. El amor se puede llegar hasta el extremo siempre. Pero bueno, eso no es clase de moral, así que lo dejamos acá. Entonces, este amor de Jesús extremo es el que los seguidores de Jesús deben replicar. Acá hay que recordar que todo el capítulo 13 hasta el 20 es como un gran discurso, bueno, a partir del 18 empieza la pasión, ¿no? Del 13 al 17, como un gran discurso de Jesús de despedida, donde Jesús va a hablar con sus amigos, los suyos, que estaban en el mundo, y en esto ocurre lo que se llama un característico, un testamento. Un testamento bíblicamente o literariamente es un escrito en el cual un personaje que ya no está se comunica con los suyos dejándoles claro cómo van a ser sus herederos ideológicos, teológicos, pastorales, morales o como ustedes quieran. Y entonces, en este caso, la continuidad, la herencia es ámense como yo amé. ¿Cómo amó Jesús? Hasta el extremo. Este amor extremo
me parece importante acá recordar, porque acá hay una frase, lamentablemente muchas de las traducciones, no todas, pero muchas de las traducciones dicen cosas que son complicadas. Ejemplo, va a decir, por ejemplo, este amor como amó Jesús, es, por ejemplo, amor hasta dar la vida, ¿no? El buen pastor da la vida por sus ovejas. Nadie tiene amor más grande, el amor máximo, el amor extremo es dar la vida por los amigos. Perdónenme, esto está en la puerta del suicidio. Esto es suicidio encubierto. Dar la vida es suicida. Sobre todo porque el texto no dice en griego dar la vida. Y acá veo, insisto, por ejemplo, el tema es, Juan no usa didomi, que sería dar, sino que usa titemi, que es poner. El pastor pone la vida por las ovejas, el amigo pone la vida por el amigo. Es decir, se pone delante del peligro. El pastor se pone delante del lobo, atrás pone la oveja, se pone delante para proteger la oveja porque es un buen pastor. Un amigo se pone delante del peligro del amigo para proteger a su amigo porque lo ama. Pero entonces no es dar la vida, sino jugarse la vida, arriesgar la vida. Y esto es amor puro. Esto ya no esconde suicidio ninguno. A ver, nadie quiere dar la vida. El que quiere dar la vida es un suicida. Pero el que es capaz de arriesgar su vida por aquella persona que ama, eso es amor. Es distinto. Es decir, es un compromiso por aquellos que se ama. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y esto es la Pascua de Jesús en Juan. Es decir, es una vida que a Jesús le fue arrebatada, pero porque es de amor. Jesús es elevado al Padre, el paso al Padre. Cuando Jesús sea levantado, atraerá a todos hacia sí. Juan 12:32. Es decir, llegó la hora. Esa hora que en el Evangelio de Juan se estaba preparando desde el principio, cuando la madre le dice, no tienen vino, mi hora no ha llegado todavía, esa hora que por tantas partes todavía no ha llegado. Bueno, esa hora, lo siento mucho, no llegó, ahora sí, en la Pascua de Jesús. En la Pascua judía, no, en la Pascua de Jesús llegó su hora. Por lo tanto, tengan en cuenta, una vez más, para evitar lecturas piadosas de que la Virgen es tan grande que le hace adelantar la hora a Jesús o cosas por el estilo. Nada de eso está en el texto. Entonces, Jesús va a pasar, ahora sí, el verbo pasar, de la muerte a la vida. Teniendo en cuenta esto, una nota más. ¿Cuándo murió Jesús? Porque, a ver, sabemos que Jesús fue a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Bien. Jesús fue a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Eso está claro. Como tantas otras fiestas litúrgicas, Jesús fue en el Evangelio de Juan a varias, en los sinópticos a una, y en esa una le fue mal. Pero interesante es tener en cuenta este dato. Sobre todo Lucas, pero no solo Lucas, van a insistir en que la última cena de Jesús fue una cena pascual. ¿Dónde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Es típico de Lucas, por otro lado. O, cantados los himnos, se fueron al huerto donde Jesús va a ser capturado. Esto, como ustedes saben, ocurre el Viernes Santo. Antes de que alguna persona muy piadosa me diga, eso es el Jueves Santo. Les recuerdo, estimadas, estimados y estimades, que ese es nuestro Jueves Santo, pero para los judíos es viernes, porque ya pasó la tarde. ¿No?
Es decir, ustedes saben bien que los judíos, el día comienza cuando bajó la luz, cuando ya no se distingue un hilo verde, azul de un hilo negro. Ahí ya empezó el otro día. La cena es el jueves, nuestro jueves, que es viernes para los judíos, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Ahora, Jesús entonces es capturado el viernes, nuestro viernes, perdón, judío, viernes judío, jueves si quieren para nosotros, y asesinado el viernes, por lo tanto, el día siguiente, el día de la Pascua, ¿no? La cena pascual del jueves, el día de la Pascua, Jesús es asesinado. Es decir, el 14 de Nisan en textos judíos. No sé si se me entiende. Ahora, si vamos al Evangelio de Juan, les recuerdo, el Evangelio de Juan, cuando empieza este largo diálogo entre los judíos y Pilato, que se acuerdan ustedes, Pilato sale, Pilato entra, Pilato parece un tonto, porque es el capo de todo, pero Pilato sale, Pilato entra. ¿Por qué? Porque los judíos no pueden, no quieren entrar al pretorio, porque si no se contaminaban y no podían comer la Pascua. Quiere decir que todavía no fue la Pascua, es el día anterior a la Pascua. Por lo tanto, Jesús muere un viernes, pero es el viernes de Pascua de los sinópticos o el viernes anterior a la Pascua, que es el sábado, según Juan. Como ven, Juan modifica el horario, el tiempo del asesinato de Jesús. ¿Por qué? Porque sabe que no fue el viernes, sino el sábado, la Pascua, o porque quiere decir algo teológico. Y acá hay algo interesante. No viene al caso detenernos en algo tan, en este caso histórico, pero hay algo interesante. Los dos son teológicos. Es decir, los sinópticos nos quieren destacar que la comida pascual es nuestra Eucaristía. Nuestra Eucaristía hoy es una comida pascual. Y Juan nos quiere destacar que Jesús es el Cordero Pascual. Acuérdense que Jesús, como Cordero Pascual, no le quebrarán ningún hueso. Esto está nada más que en Juan, ¿no? Por eso la lanza y por eso le dan con hisopo un poco de vinagre. El hisopo se usaba para la Pascua, para ungir con sangre las puertas para que el ángel exterminador pase de largo. Bien, pero esto no viene al caso. Simplemente para que lo tengan en cuenta que acá hay una diferencia de fecha, cosa que causa algunas incomodidades, pero bueno, no es el caso acá aclararla. ¿Cuál será de las dos más probable cronológicamente? ¿La cronología de los sinópticos o la cronología de Juan? Muchos pensamos que la de Juan parece un poco preferible. Un solo dato nada más para que se ubiquen por qué. Si Pilato, no parece que fuera histórico, pero no importa, si Pilato liberaba a uno para la Pascua, ¿se acuerdan? El famoso Barrabás. Si Pilato liberaba a uno, era para que celebrara la fiesta, para que celebrara la fiesta. Por lo tanto, la fiesta no había empezado. Si hubiera sido como los sinópticos, ya terminó la fiesta, la comida pascual. Pero bueno. Pero vamos ahora entonces a mirar un poco la liturgia pascual. A ver, si ustedes recuerdan, sobre la Pascua propiamente hablando, se habla en Éxodo 12. Y en Éxodo 12 encontramos una serie de elementos que son importantes de tener en cuenta. Por un lado, como les decía, el hisopo, que tiene que ver con la sangre, es decir, el hisopo que se utiliza para ungir las puertas, los costados de las puertas, para que el ángel exterminador vea que acá está la sangre, etcétera, etcétera, y entonces pase de largo y no derrame sangre, por un lado. La comida de panes ácimos, calzados con sandalias, con un bastón y con el cinturón puesto.
a ver, tengan en cuenta que esta idea de comer con el cinturón puesto y calzado no es lo normal adentro de la casa. Uno adentro de la casa está más liberado, está más tranquilo, está más flojo, ¿no? Que yo cuánto, entonces, el bastón, ¿eh? Las sandalias, son todas cosas para el camino. ¿Mm? A ver, les recuerdo, por ejemplo, en 2 Reyes 4:29, Eliseo lo manda a Gehazi, su sirviente, esclavo, lo que fuere, rápidamente para que vaya a ver el hijo de la viuda que se está muriendo, y le dice, agarrá el bastón, ponete las sandalias, salí ya y no saludes a nadie por el camino, como diciendo, llegar rápido a la casa de ella con mi bastón para ver si lo cura. Entre paréntesis, eso de ir por el camino, que yo cuánto, y no saludar a nadie, les recuerdo que también lo dice Lucas cuando habla de los misioneros. No saluden a nadie por el camino, está en Lucas 10:4, ¿no? El texto que les digo es 2 Reyes 4:29. No saluden a nadie por el camino. Esto tiene que ver con, no hay tiempo que perder. Un oriental tarda 45 minutos en saludarse. Saluda acá, para saludo para acá, saluda acá, y que yo cuánto, etcétera. Y tu abuela, tu bisabuela, ¿cómo está? Y tu hermano. No hay tiempo que perder, hay que salir ya a anunciar el evangelio, Lucas, o hay que salir ya corriendo a ver, a curar al hijo de la viuda, perdón, no, de la viuda no, a curar al hijo de la mujer que había hospedado a Eliseo. Es decir, estas cosas, el cinturón puesto, las sandalias, el bastón, es la actitud típica de la persona que está por salir a caminar. Listo. Entonces, es razonable esto en el contexto de la Pascua. Es decir, estamos en la casa, va a pasar el ángel exterminador, ustedes estén listos para que cuando digan Aura, a la voz de Aura, salimos todos corriendo, pues tienen que estar todos listos. Nadie puede estar ahí esperando que, ay, para que me voy a poner el vestido, pues yo conozco gente que cuando vuelve algo tarda 25 veces, no, que tengo que hacer esto, primero esto de acá, primero esto de acá, y que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. O sea, hay gente que da muchas vueltas, ¿no? Antes de empezar algo. Pero bueno, así es. Acá no, acá hay que salir ya. Por eso les decía, no es claro, pero tampoco es el caso en este momento tratar de aclarar si se está hablando de una fuga o de una expulsión, pero lo cierto es que hay que salir rápido. Y entonces estén todos listos para rajar. Ahora, yo quisiera detenerme en algunos puntos de todo esto. Las sandalias, la levadura y los cinturones puestos. A ver, primero, las sandalias, es interesante tener en cuenta un dato. Para el mundo antiguo, tanto la vestimenta como el calzado es una proyección de la misma persona. Es la misma, la persona forma parte es decir, el vestido es uno mismo. ¿Mm? ¿Mm? Por eso, por ejemplo, uno frente a lo sagrado se descalza. ¿Mm? Por ejemplo, acuérdense, Éxodo 3:5, la zarza, o Josué 5:15, por ejemplo. Y por eso es una desnudez, perdón, es una vergüenza la desnudez. La desnudez no puede ser. Acá hay brevemente un texto interesante, pero lo comento nada más que de pasada, que es el texto de Juan 21:7, porque les recuerdo que Pedro está con los muchachos pescando y en la costa está Jesús. Y el discípulo amado le va a decir a Pedro, es el Señor. Y Pedro, el texto dice, estaba desnudo y se ciñó. Acá es exagerado, no es exagerado. Se usa el verbo que es en griego de la desnudez es el verbo gimné, de donde viene gimnasia, ¿no? Acuérdense que la gimnasia era desnudo, ¿no? Bien. No a ver, el verbo gimné también se utiliza para hablar de ligero de ropas. Por ejemplo, Crisóstomo va a decir que es normal que los marineros anden ligeros de ropa mientras están en el barco, pescando, por ejemplo. ¿Mm? Es normal. Ahora, está claro que Pedro, que está así, ligero de ropa, cuando se entera que es el Señor, se viste porque ante el Señor no puede estar ligero de ropa. Por lo tanto, hay un reconocimiento de alguien ahí. Pero bueno, dejemos de lado esto,
que entre paréntesis también hay que prestar atención a un dato, porque en el Evangelio de Mateo 10:10 va a decir, no se procuren oro, ni plata, ni calderillo en las fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. No hay que llevar calzado, no hay que llevar bastón para el anuncio del Evangelio. Acá hay algo a tener en cuenta brevemente, pero sirve. Yo a propósito dije calzado, en algunos textos, traducciones usa sandalias, pero a ver, Mateo usa hipódema, mientras que Marcos usa sandalion. ¿Mm? La sandalia es un cacho de cuero con 3 tiras. Bueno, 3 tiras no, porque parece que fueran Adidas. No, es un cacho de cuero con dos sogas. En cambio, lo otro, el calzado, ya es más que protege el pie, cuida el pie, inclusive a veces hasta arriba, hasta la rodilla. Parece que para la predicación del Evangelio, sandalia sí, calzado no. Hay que estar desprovisto, hay que ser pobres. Aparentemente, eso es lo que está diciendo el Evangelio. El otro elemento es la levadura. Levadura, entre paréntesis, para que se ubique en algo interesante, levadura en griego es simé, y por lo tanto, sin levadura es asime. De ahí viene ácimo. ¿Mm? Por eso, entre paréntesis, en castellano se escribe ácimo con Z, siendo que en castellano no hay Z antes de E o I, sino una C. Se escribe ácimo con Z porque es una palabra griega. Pero bueno, eso es un chisme nomás que no sirve para nada. A ver, como ven, les decía, es normal que aparezca la referencia a los ácimos en un contexto de liturgia eh, campesina que tiene que ver con la primavera. Eso lo señalábamos después. ¿Mm? Con el tiempo, esto pasó a ser propio de la Pascua, como también señalamos. ¿Mm? Es interesante un dato, porque Levítico 2:11 va a decir que está prohibido comer pan con levadura o con miel. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con la miel? Si la miel está por todas partes bien hablada. La miel es, a ver, si se habla de bebidas dulces, es endulzar con miel. El azúcar no existe. ¿Sí? De hecho, Jerusalén, la Tierra Santa es la tierra que emana leche y miel por todas partes. Pero el tema está que los panes con levadura y los panes con miel eran usados en las ofrendas paganas, como se puede ver, por ejemplo, en Ezequiel 16:19. Entonces, la levadura, acuérdense, la levadura se pone en la masa y toda la masa empieza a cambiar, a modificarse, a corromperse. La levadura pasa a ser sinónimo, ejemplo visual de corrupción. ¿Mm? Por eso, acuérdense, hay un dicho. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Esto lo usa Pablo 2 veces, por ejemplo, en 1 Corintios 5 y en Gálatas 5. ¿Mm? Por eso, la levadura es sinónimo de pecado. Por eso, acuérdense, por ejemplo, Mateo. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O inclusive en 16:12, la doctrina de los fariseos es la levadura de los fariseos. La cita, si quieren, Mateo 13:13, Lucas 13:21, Mateo 16:6, 11, 12. La doctrina de los fariseos y saduceos, va a decir también Mateo. En Lucas, la levadura de los fariseos es la hipocresía, Lucas 12:1. En Marcos 8:15, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Es decir, es la maldad lo que corrompe, lo que perjudica a la comunidad. Por lo tanto, la levadura es, interesante tenerlo en cuenta, es imagen de lo negativo, de lo que corrompe. Entre paréntesis, Jesús, que es un provocador nato, Jesús es un provocador nato, va a decir
que el reino se parece a un poco de levadura que la mujer pone en la masa. Decir que el reino se parece a la levadura es lo mismo que decir que el reino se parece a una manzana podrida. Lo cual evidentemente parecería un poco chocante a una primera mirada. El reino se parece a una manzana podrida. Convengamos que no parece muy feliz la imagen. Lo que sí está claro que lo que quiere destacar es que esa manzana podrida tiene una eficacia que pudre todo el cajón, el reino tiene que tener una eficacia que llegue a todos. Pero la imagen de la manzana podrida es fuerte. En esta línea es interesante el texto de 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5 resulta que en la comunidad hay uno que vive con la mujer de su padre. Esto es algo terminantemente prohibido en el Antiguo Testamento, ¿eh? Pues descubrir la desnudez de tu padre. Y entonces va a destacar Pablo, y acá prestémosle atención porque es un texto muy importante, va a destacar que lo que vive esta persona que vive con la mujer de su padre es la levadura de malicia y maldad. Ustedes son ácimos de sinceridad y verdad, porque Cristo nuestra Pascua fue inmolado. En algunas Biblias ponen nuestro Cordero Pascual, en griego la palabra cordero no aparece. Cristo nuestra Pascua fue inmolado, sacrificado, el verbo es tío. Y acá es interesante, porque esto es muy importante, es muy característico en Pablo, como característica de la moral paulina, lo que se suele llamar la tensión entre el indicativo y el imperativo. La tensión entre el indicativo y el imperativo es, si quieren, para decirlo a modo de ejemplo, y enseguida les pongo un ejemplo paulino, sería algo así como decir, a ver, ustedes son santos, sean santos. A ver, muchachos, son santos, actúen como santos, sean santos. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5:9, que es lo que va, no, perdón, Gálatas 5:9 no, en Gálatas 5:25 va a decir, somos del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. Bueno, acá es interesante porque Pablo dice, ustedes son ácimos, sean ácimos. Es decir, sean sin levadura, sean sin malicia y maldad, sean con verdad y sinceridad. Por lo tanto, estamos entrando en el terreno de la moral paulina. El siguiente ejemplo es los cinturones. Ya les decía, las sandalias, la levadura, los cinturones. Los cinturones son, a ver, la ropa habitual es una especie de túnicas suelta, que se pone cuando se sale a caminar un cinturón y un manto por encima. ¿No? Eso es para que se ubiquen ustedes cómo andaba habitualmente vestida una persona normalmente. Ahora, estar con los lomos ceñidos, ¿no? Sería la cintura ajustada para salir a caminar, ¿no? En primera de Pedro 1:13, los lomos ceñidos son los entendimientos. Hay que entender, estén listos para entender, entiendan. En Efesios 6:14 es ceñidos con la verdad, vestidos con la justicia. Es decir, estar con estas actitudes fundamentales, ceñidos para caminar, con la verdad, vestidos para caminar con la justicia. No se puede caminar en cristiano sin verdad y justicia. Ahora hay un texto que yo quisiera comentar muy brevemente en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 12, hay que mirar los textos porque no se pueden mirar un texto, una frase suelta, se corre el riesgo de sacar un texto de su contexto y como ustedes saben, lo habrán escuchado 1000 veces, un texto sacado de su contexto es un pretexto, ¿no?
En Lucas 12 encontramos una serie de cosas. Por ejemplo, en un momento, uno de entre la multitud le dice a Jesús: Maestro, que mi hermano reparta la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. El planteo que va a hacer, como ustedes ven, es un planteo económico. Tanto que Jesús va a poner una parábola. ¿Ustedes recuerdan la parábola de la persona que tiene una muy buena cosecha y entonces se decide a demoler su granero para hacer un granero más grande, para poner mi trigo, mis bienes, y le diré a mi alma, alma mía, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Lo recuerdan el texto que está en 12, perdón, 12, del 15 al 20? 12, 15, 20, la parábola. Ahora, muchos textos dan por terminado acá la unidad, y en 22 pareciera empezar un tema nuevo. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén pone un título, con lo cual parece que empieza un tema nuevo. Sin embargo, vean la frase, cómo empieza, versículo 22. Por eso les digo, por eso quiere decir por lo anterior, ¿no? Obviamente. Y la característica acá es que los lirios del campo y las aves del cielo no recogen en graneros. Todo lo contrario del anterior. Es decir, acá hay un contraste entre un tipo que se mira a sí mismo, un tipo que mira y lo único que se preocupa es de su situación. Es interesante que toda la parábola, la palabra clave es mi granero, mi trigo, mi vida, mi alma, mis cosas, yo. No hay un otro en toda la parábola. Entonces, cuando Jesús dice, te vas a morir, ¿para quién? ¿Para quién? En cambio, lo otro es el otro contraste ecológico, que es las aves del cielo y los lirios del campo, que en este caso son un varón y una mujer, obviamente, porque no, las aves del cielo no hacen graneros, los lirios no tejen, son actividades de un varón o de una mujer, y en este caso que se mueve en el ambiente ecológico, si quieren. Ahora, después de estos dos ejemplos, entonces, uno positivo y uno negativo, en 12:37 se va a presentar una doble parábola referida a la relación amo-esclavo. Chan, chan. A ver, yo quisiera llamar la atención porque nosotros solemos tener una mentalidad tan piadosa a veces, que esto, cuando hablamos de la relación amo-esclavo, parece como que fuera, y sí, yo soy la servidora del Señor, ¿no? Entonces parece como que la relación amo-esclavo es algo piadoso, soy esclava del Sagrado Corazón, ¿no? Siervas de María. A ver, perdónenme, pero la relación amo-esclavo es escandalosa en los modos de relación, tanto que en Israel no puede haber. Acuérdense que un judío no puede tener a otro judío como esclavo, lo tiene que tener como hermano. Acuérdense, porque llega a haber un caso muy extraño, que es que cuando alguien se tiene que... el motivo por el cual solía haber esclavos en el mundo judío era por deudas. Esto en el mundo greco-romano estaba prohibido. En el mundo romano estaba prohibido. Romano, no greco-romano. Ahora, entonces, cuando la deuda queda saldada, la persona debe ser liberada. Y si ya pasó el tiempo establecido de los 7 años, debe ser liberado igual. ¿Se acuerdan? Esto es jubileo. ¿Lo recuerdan esto? ¿No? Sí. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que acá en Israel se da un caso rarísimo, y es que vos vas a liberar y existe la posibilidad de que el esclavo te diga: yo quiero seguir siendo tu esclavo. En ese caso, muy bien,
le vas a marcar la oreja, suponemos que pasará a tener un aro que marque, un signo visible que marque la esclavitud. Pero eso entre judíos. ¿Mm? Entre judíos. Pero en el mundo grecorromano, o en el mundo romano particular, pero greco y romano, la esclavitud era otra cosa. Tampoco vamos a irnos al extremo de la esclavitud en el país de la libertad con los negros traídos de África, esclavos para trabajar en los campos de algodón. Porque eso, la esclavitud grecorromana era Disneylandia al lado de la del país de la libertad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en el mundo grecorromano el amo no trabaja. El trabajo es del esclavo. No se olviden que el esclavo, al decir de Barrón, es una herramienta que habla. El esclavo es una herramienta que habla. Y entonces, el esclavo, que es una herramienta que habla, es el que trabaja, mientras el amo se dedica al ocio para filosofar. El esclavo es el que no está en el ocio, es el que está en el negocio y trabaja. Pero en el mundo grecorromano existen dos posibilidades concretas que hay que tener en cuenta. Una, que uno, precisamente porque uno no trabaja, uno le deja al esclavo que sea el que maneje las cosas. Y entonces hay esclavos que manejan todo en la casa. Por supuesto, esclavos de confianza del amo. Y también hay que reconocerlo, en el mundo romano en particular, era bastante frecuente la liberación de los esclavos, lo que se llaman los libertos. De hecho, no parece haber muchos esclavos viejos, como que ya a partir de cierta edad son liberados. Ahora, más allá de esto, veamos esto, porque ahora vamos a encontrar dos parábolas sobre la relación amo-esclavo, y nada divertida la segunda sobre todo, que también las Biblias suelen suavizar. Miren, la primera, en las dos, perdón, se hace referencia al esclavo. ¿Qué va a pasar cuando el amo llega? Cuando llega el amo, ¿cómo encuentra al esclavo? En la primera de las dos se va a decir que dice, dichoso los siervos al que el Señor al venir los encuentre despiertos, y va a decir algo extraño. Él se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno en uno los servirá. Dichosos de ellos si llega a la hora que llegue y los encuentra. Así. Y el asunto a donde está en el tema, que va a tener en cuenta acá, es estar atentos. El esclavo tiene que estar atento a cuando llegue el amo, tiene que estar todo como tiene que estar. No es razonable que el amo se ponga a servir al esclavo. Sí. En el mundo romano, perdón, existe lo que se llama la Saturnalia. Es una fiesta que hay una vez al año en la cual se invierten los papeles y el esclavo es amo y el amo es esclavo. Es un juego. Aparte, imagínense que al esclavo que ese día juega de amo no le conviene tratar mal a su amo porque mañana va a ser al revés de nuevo y entonces no es conveniente. Es conveniente ser prudente en las relaciones, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, esto se llama, insisto, la Saturnalia. ¿eh? Hay un breve tiempo en este caso pareciera que el texto tiene algo que ver con eso. Se invierten los papeles porque el amo, contento, encontró las cosas como eran debidas. Pero el segundo ejemplo, sobre todo porque Pedro le va a decir, y esta parábola, ¿la decís para nosotros o para ellos, o para todos? Va a poner dos ejemplos, o mejor, un ejemplo positivo y negativo. Es decir, si el administrador, el esclavo, tiene que darle la ración a la gente, tiene que ocuparse de la comida de la gente, cuando llega lo está haciendo, le está ocupándose de la comida de la gente, lo va a poner
a cargo de todo, como les decía. Él tiene que poner a alguien a cargo de todo porque él tiene que rascarse la barriga. Ahora, si en cambio, si en lugar de encontrarse, cuando llega, los ve haciendo, dándoles de comer a la gente, se encuentra con que está totalmente borracho, que golpea a la gente, golpea a las esclavas y esclavos, etcétera, ¿eh? Dice, cuando venga el Señor el día que no se espera, bueno, y acá hay una palabra en griego, lo siento mucho, pero no es grata. La Biblia de Jerusalén dice, lo separará. La Biblia de Jerusalén, tercera edición en adelante, dice, lo castigará duramente. Lamento que en griego dice, lo descuartizará. No es grato, pero parece que eso se puede esperar en un amo que descuartice a su esclavo. No hagan eso en su casa, chicos. ¿No? Cuando tengan esclavos no los traten así, por favor. Digo, pienso, a modo de ejemplo. ¿No? Pero bueno, pero acá veamos esto. ¿Por qué señalo todo esto? Porque esta imagen de estar atentos, de velar es la actitud del estar listos para. ¿Y qué es cómo va a empezar el texto de estas dos parábolas de Lucas, de los esclavos y el amo? Dice, estén ceñidos sus lomos, tengan el cinturón puesto. Es la actitud pascual. Y esta actitud pascual en un clima de amo-esclavo, de esclavitud, no es inocente. Esta actitud, insisto, invita a pensar algo más. Y entonces vamos a redondear todo esto. Vamos a redondear todo esto. Por un lado tenemos un rechazo a la levadura. Como sabemos, es sinónimo del pecado. Les recuerdo, en la Biblia el pecado no es hacer una cosa mal. En la Biblia el pecado es errar el camino, errar el blanco. En este caso, la levadura, errar el camino, se presenta como doctrina farisea, hipocresía, corrupción, malicia y maldad. Esta es la actitud, insisto, que se debe evitar. Esta es la levadura que hay que sacar. Les recuerdo que los judíos, como se los contó Silvina, ni una miga tiene que quedar de pan con levadura, ni una miga, porque la levadura es sinónimo del pecado, además de su referencia con la idolatría en las ofrendas paganas. Por lo tanto, nada de todo esto tiene que haber en la vida cristiana. Y también tiene que haber, si hay que evitar el pecado, que es decir, errar el camino, hay que haber una enorme, clara disponibilidad de ponerse en camino. Y esta disponibilidad de ponerse en camino se expresa como sinceridad, verdad, justicia y lealtad. Esto es, insisto, el cinturón que hay que tener puesto. Acuérdense lo que decía Primera de Pedro, lo que decía Efesios, lo que decía Pablo en Primera Corintios. Y además, en una actitud de disponibilidad, en una actitud de pobreza, en una actitud, si quieren, de no tengo dónde reclinar la cabeza. Sandalias sí, calzado no. Y además, sin perder tiempo. Y entonces, para ir terminando, así podemos hacer preguntas y qué yo cuánto, ¿no? Me queda este elemento final. Como ustedes ven, la vida es pascual. Porque todo esto que estamos viendo, que tiene que ver directamente con la Pascua, la levadura, el cinturón, el calzado, etcétera, todo esto no es de un momento del año,
sino de la vida. Es decir, la vida debe ser pascual, pero ¿por qué? Porque la vida, estamos hablando en cristiano, la vida cristiana tiene la resurrección en su horizonte, la resurrección de Jesús en su horizonte. A ver, les recuerdo, ¿qué es la resurrección? Para decirlo muy rápidamente, se podría decir mucho más. No estoy hablando que es biológicamente, pues eso, si hay algo que no podemos hablar es de eso, ¿qué es biológicamente la resurrección? Pero ¿qué es la resurrección? A ver, Jesús vivió y predicó el reino de Dios y Roma dijo, minga, nada de reino de Dios, el reino es de Roma y si no te gusta te mato. Y lo mataron. Por lo tanto, ustedes saben bien, a Jesús lo asesinaron en Pascua. Pero en Pascua Dios lo resucitó. Dios valida la propuesta de Jesús, la palabra de Jesús, las actitudes de Jesús. Es decir, la Pascua, la resurrección de Jesús, es la palabra de Dios en ese drama. A ver, en ese drama total, Dios no habla. ¿Por qué me has abandonado? En ese drama total, Dios está totalmente ausente. Dios no está. Dios interviene en la resurrección de su Hijo para decirle a todos, acá está. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él dijo, yo lo avalo, yo lo valido. Y entonces, la vida, la resurrección de Jesús pasa a ser todo esto que estábamos viendo, una vida pascual, porque es una vida que tiene como prisma la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús le da sentido, muestra, revela el sentido de sinceridad, verdad, justicia, lealtad, disponibilidad, pobreza. No sé si con esto me fui muy lejos, no me fui muy lejos, pero yo lo que quería que quede claro es que en cristiano la Pascua, una es la Pascua que Jesús vivió a la luz de la Pascua judía, pero esa Pascua que Jesús vivió pasa a ser vida del cotidiano de aquellos que quieren seguir a Jesús. Es decir, si no tenemos una vida pascual, la Pascua quedará en una celebración vacía. Y esta vida pascual significa rechazar la levadura, ponernos el cinturón para caminar y caminar rápido y con una actitud de disponibilidad y pobreza en el camino con hermanos y volvemos al sínodo y con esto termino para que los que quieran preguntar puedan preguntar. Gracias, Eduardo. Muy, muy bueno, muy bien. Muchas gracias. Dejamos unos minutitos para quien quiera en esto. Marcelo pregunta algo, levantó el brazo, la mano. ¿El brazo? ¿Cómo se Sí, levanta el brazo? la mano. Ah, no. Bien, Marcelo, sí. Dicen por aquí que cuánto de alto hay que levantar los brazos para recibir más bendiciones. Eduardo, bueno, la verdad que muy claro, excelente. Hay una frase que me quedó aquí en mi cuaderno que dice: el reino es como una manzana podrida. Eh, eso ahí se me quedó la frase, pero no me quedó bien de dónde y cómo es que surge eso. A ver, yo primero voy a contar una anécdota muy simpática e histórica para que se rían de mí o conmigo, como quieran. Cuando empezaron los grupos juveniles y las primeras misas con guitarra en toda la Argentina, estoy hablando del año de los 70, 60 y 68, 69, 70, todo eso empezó con un grupo que estaba coordinado por un hermano marista, Sergio, simplemente lo menciono porque murió a fines del año pasado y yo lo he querido mucho, Sergio, y el grupo se llamaba Salsa de Tomate.
porque la idea era salpicar y manchar a todos con el Evangelio. ¿No? Bien, en ese sentido vale lo de la manzana podrida. Es decir, la idea es, Jesús va a decir, la levadura pudre todo. ¿Mm? La levadura pudre todo. Bueno, esa capacidad que tiene la levadura, la manzana podrida, de expandirse para todos lados, bueno, así debería ser el reino. El reino debe expandirse a todos lados como se expande la manzana podrida. Evidentemente que Jesús es provocador. A ver, cuando Jesús dice que el tipo lo va a descuartizar, no es algo muy grato. Y hay otras cosas más que yo escribí sobre eso hoy a la mañana, cuando no podía dormir, antes de que José Luis me diga por qué estaba dormido. A las 4 de la mañana me puse a escribir sobre Jesús y estas cosas raras. Pero bueno, fuera de eso, digo, creo que es eso. Es decir, Jesús va a decir que el reino es como la levadura, precisamente para destacar algo que es chocante, como la manzana podrida. Muchas Raquel, gracias, Eduardo. gracias. Raquel Piñón, sí, contanos, Sí. Raquel. Quería preguntar, los esclavos, usted dijo que no tenían esclavos judíos, pero ¿podían tener esclavos no judíos? Claro. A ver, eso estamos hablando de tiempos primero, porque después ya a partir del momento en que Israel está dominada por los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, la situación es distinta, pero en tiempos del Antiguo Testamento, a ver, a ver, un ejemplo sencillo, Abraham, cuando capturan a Lot, con sus esclavos va a liberarlo, y parecen ser unos cuantos. Abraham tiene unos cuantos esclavos. Es decir, uno tiene esclavos. La cuestión es que no puede tener esclavos judíos. De hecho, en el famoso mal interpretado noveno mandamiento, el noveno mandamiento, como ustedes saben, la mujer es una cosa. Entonces, la mujer es una propiedad del varón, como sabrán, es una propiedad del varón. Y entonces, uno no puede desear la casa de su prójimo, el buey de su prójimo, la mujer de su prójimo, el burro de su prójimo, los esclavos de su prójimo. Uno tiene esclavos, no, Gracias. pero no pueden ser judíos. El judío debe ser tratado como hermano. No tendrás un esclavo judío porque vos fuiste esclavo en Egipto. Muy bien, Me bien, parece medio gente. racista eso. O muy fraterno. No, porque si yo tengo esclavos que no son de mi etnia, es como que tampoco, no sé, no me parece, pero bueno, Es un tema interesante para discutir. Por ahí es una protección al mismo grupo, sin descartar la necesidad de tener en ese ambiente una sociedad, esa estructura social. Y hay una protección especial a la comunidad. Hay que verlo desde el año 2000 antes de Cristo. Gente, muchísimas gracias. Genial todo. Nos encontramos entonces con esta continuidad. Vamos a mandar de nuevo el aviso porque algunos por ahí no recibieron que habíamos cambiado la identidad. Entonces, esta es la identidad del Zoom de aquí en ¿Nosotros más. somos nosotros? Nosotros somos ¿Nosotros? nosotros. Ah, perfecto, qué bien. Ahora me quedo más Bueno, tranquilo. ahora Si quédate no, tranquilo. estaba en la duda. No, no, ya no hay dudas. Bueno, Bueno, gente, un Gracias. abrazo muy grande y nos vemos entonces Gracias. en el Muchas próximo gracias. encuentro José, la ¿la semana charla que la viene. vas a mandar?